Félix Fernández, soy portero de Atlante, uso el número 12. Fui el menor de 10 hijos, pero además ¿saben lo que es el pilón, no? Ustedes. Yo fui el poquito más, pero fui un poquito más ya como 3 veces. Pues mi padre tenía muchísima afición por el tenis, era un enamorado del tenis y me apoyaba todo lo que fuera necesario por el tenis. Pero lo que era el fútbol, nada. Nacidos en 1967, se les invita a formar parte de Fuerzas Básicas de Pumas. Éramos como 50 y de ahí quedaban como 25. Y ahí me dieron cuello. Tú como delantero. Yo como delantero. Y otra vez fui de necio. Y el entrenador, don Rulo Vázquez, me dice de manera de broma, me dice, pues faltó uno de los porteros. Si quieres ponte de portero. Y digo, pues me pongo. Y cuando acaba, me llama y me dice, pues si quieres quédate de portero. Digo, pues va, yo me quedo. Pues ¿cuántos años tienes? Pues 20. Pues doy, ahora vas a tener 16. ¿Chiruleando? Iba a Bolivia, que tenías que ver las barbas que traía. Iba a Nigeria, que la mitad del equipo estaba por su segundo Mundial Sub-17, imagínate. O sea, lo que era. El que no era cachurro difícilmente podía jugar, así tal cual. Yo le iba al Atlante, o sea, ojalá algún día me encantaría jugar en el Atlante. Me dieron este escudo que está aquí. Con el tiempo aprendí a respetarlo, a quererlo. Hoy lo amo. Yo te llevo al Atlante, pero te voy a llevar a primer equipo directamente con Manolo Lapuente. Para mi generación de campeones del Atlante era famosa por ser muy fiesteros, pero nunca en concentraciones. Siempre pensé que mi camino iba a estar ligado al tratando fútbol. de regresarle al fútbol lo que me dio. Vas a pasar el resto de tu vida buscando una actividad que te genere la misma plenitud que te generaba ser futbolista. Bienvenidos a Detrás del Balón. Nosotros somos Nico Cantor, Jorge Vargas y Vidal Cantú. Somos 3 jóvenes apasionados por el deporte y tenemos la aspiración de mostrarte historias jamás antes contadas. todos tenemos una historia. Tú y yo tenemos la nuestra y sí, también ellos, los personajes que te hicieron festejar, sufrir y vivir la pasión por este deporte. Muchos de nosotros solo vemos y conocemos lo que pasa en la cancha. Conocemos la trayectoria, los campeonatos y los éxitos. Pero como todos nosotros, también ellos tuvieron adversidades y complicaciones en el camino. Pues por eso, aquí te contaremos lo más importante, la historia de la persona detrás del balón. Este podcast es presentado por State Farm, aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Arquero de la selección mexicana e histórico representante de los Potros del Atlante. En este episodio te presentaremos la historia del mismísimo creador del Félix de la semana. La historia de Félix Fernández. Un jugador que tras tantos rechazos logró representar al equipo de sus amores incondicionalmente. Una personalidad única que lo ha llevado al éxito televisivo. Y aquí te presentamos su vida. Detrás del balón. Bueno, pues bienvenidos a Detrás del Balón, un nuevo episodio con un gran arquero por fin que nos visitas. No, al contrario, muchas gracias a los dos y felicidades por este gran proyecto Detrás del Balón y por desempolvarnos un poquito a los que estuvimos hace mucho tiempo en la cancha cuando ustedes eran chiquititos. Me doy cuenta que no te llegó el memo, ¿no? De pantalones rotos, era un poco más jovial, más relajado. ¿Todavía me quedan a mí los pantalones rotos? Pero te quedó bien el maquillaje. Sí, ahí tengo yo unos jeans si quieren, ¿eh? No, yo creo que... ¿Está bien? No, así estás bien, solamente Nada más que era me un voy a poquito tardar más como una hora en cambiarme. No, otra estamos hora bien. ¿Cómo más, estás? Félix. Porque hasta en eso soy especialito. Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien a la orden. Sí, no, contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Normalmente uno no está acostumbrado, o cada vez menos, a hablar en primera persona, ¿no? Nuestro trabajo nos lleva precisamente a hablar de las demás personas y a olvidarnos un poquito de lo nuestro. O sea, se vale que los demás hablen de nosotros, pero llega un punto en el que uno ya tampoco se siente muy cómodo de hablar de uno mismo. Eso pues era en ese entonces, cuando estábamos en la cancha, que uno también se malacostumbra, ¿no? A hablar simplemente de lo que le corresponde y de uno mismo. Y después te das cuenta pues, que realmente, pues, no, para trascender un poco más, tienes
que indagar en las demás personas y que cada quien tiene una historia muy particular y tiene algo que decir y algo que contar, y cuando cambias de país y emigras a otro lado, pues todos los que están alrededor también son migrantes y cada uno tiene una historia igual de interesante y uno simplemente se vuelve uno más, ¿no? Y eso sucede, nos ha sucedido cuando llegamos a los Estados Unidos, pues resulta que uno sale a la calle y uno va a los lugares que acostumbra y pues nadie lo conoce, ¿no? Ya, es muy diferente, sí. Uno pasa a ser uno más. Claro. Tal cual, ¿no? Me comentabas que, cuando hablábamos fuera de micrófonos, fuiste profesional 16 años, si no me equivoco, y ahora llevas ya trabajando para Univisión, viviendo en este país. Desde el 2005. Desde el 2005, 14 años. Desde el 2005. ¿Qué tan diferente es la vida y cuál hasta el día de hoy has podido disfrutar más, si cabe la justicia de comparar? La vida, hay un parteaguas. Desde que yo llego a Univisión en el 2005, yo te puedo decir que eso sí es una de las decisiones. Yo creo que todos tenemos en nuestra vida pocas decisiones que son realmente trascendentes, que nos cambian el rumbo de la vida. Bueno, pues personalmente esa fue una de ellas. Cuando yo llego a los Estados Unidos por la invitación de Univisión, específicamente de un productor venezolano, Luis Blanco, que él fue el creador de República Deportiva, que es un show que todavía existe, pero que cambió mucho la televisión en español en los Estados Unidos por ser un show que tenía una mujer conductora, especialista en deportes, por ser un show de entretenimiento basado en el fútbol. Y fue una invitación, también es raro que 2 veces te llegue la misma oportunidad. Y en el caso específico de Univisión y de República Deportiva y de Luis Blanco sucedió. Específicamente fue en el 2004 cuando él se acerca a mí. Yo había ido a República Deportiva como invitado y en el 2004 resulta que se quedan sin uno de los presentadores. Entonces Luis Blanco se acordó que yo estaba metido en los medios de comunicación, quería el presidente de Univisión, un ex atleta o exfutbolista mexicano que se dedicara a los medios de comunicación. Entonces fue a México a invitarme. En ese entonces yo le tuve que rechazar la oferta porque yo apenas tenía 2 años, 1 año y medio con un proyecto que a mí me ilusionaba mucho y que me había llevado muchísimo tiempo y a lo que le estaba yo dedicando toda mi energía, que era la Comisión del Jugador. Yo fui uno de los creadores de la Comisión del Jugador. Era como una especie de deuda que yo tenía con el fútbol. Y yo dije, yo tengo que hacer algo por los futbolistas en algún momento de mi vida temprana y inmediatamente después de dejar el fútbol. En México no existe un sindicato para futbolistas, no existe una mutual, no existe un gremio como en otros países, como en muchos de Europa y muchos de Sudamérica. Y pues junto a otros compañeros, Joaquín Beltrán, Claudio Suárez, Paco Gabriel de Anda, creamos la Comisión del Jugador y yo la dirigí. ¿Y qué es lo que buscaban con la Comisión del Jugador? La representación de los futbolistas ante la federación, ser el hilo conductor, justamente representar a los futbolistas en los problemas contractuales que tuvieran, pero también ir un poquito más allá y crear beneficios integrales. Pero lo primero, lo inmediato, lo que necesitaba el futbolista era una representación con voz y voto ante la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, eso fue la Comisión del Jugador. Fueron como año y medio, el último año y medio que yo estuve activo de muchísimo debate, de propuestas, de rechazos, de aguantar malos tratos y demás, hasta que se convencieron los directivos en ese entonces, el presidente de la federación, secretario general y los presidentes de los equipos, de que era necesaria una representación de los jugadores. Y justamente estaba yo en esa transición para retirarme y los capitanes de los diferentes equipos me propusieron a mí como director y me quedé. Y fue una labor, ejercer y aprender a la vez.
Porque Claro, estabas dejando el fútbol que haz de llevabas cuenta tantos que el años. abogado de los futbolistas. Sí. Yo soy pedagogo, pero de leyes no sabía nada. Claro. Y tuve que ejercer y tuve que aprender sobre la marcha. Y de inmediato, el primer día de entrar en funciones, representar a los jugadores ante la comisión de controversias. El tema es que de pronto, de un día para otro, estás representando a 5,000 futbolistas de 4 divisiones, pero resulta que quienes más lo necesitan son los de las divisiones menores, los que menos dinero ganan, los que menos reflectores tienen y los que menos van a jugar fútbol, los que menos posibilidades tienen de trascender. Pero si de pronto les debían, y no te miento, o sea, les debían $200. Y para ellos era muy importante esos $200. Se les servía un equipo de tercera división y había que pelearlos y había que enfrentarse contra empresarios que eran un tanto mafiosos y de pronto con amenazas y demás. Y los de primera división son los que menos lo necesitaban, pero también los que menos lo agradecían. Entonces pasa a ser una labor en la que yo personalmente aprendí muchísimo. Fueron casi 3 años de un aprendizaje constante y te das cuenta que no todo es pelearse en la vida. Yo era muy rebelde de chavo, era un tipo que confrontaba mucho a la autoridad, que iba mucho con la oposición, por ejemplo, en las elecciones, que apoyaba a los candidatos de oposición, etcétera. Era de mucho choque constantemente. Y cuando llegué a ese puesto me di cuenta que pues, te equilibraste realmente un poco. sí, que hay que negociar. O sea, Claro. tú puedes conseguir lo que quieras, pero tienes que negociar. No tienes que llegar y chocar y confrontar, porque vas a chocar con pared. ¿Y luego qué pasó? Contra el poder. Que llegaste acá a Univisión. Y luego, entonces, en el 2004 yo rechazo la invitación porque estaba yo con ese proyecto, porque todavía no estaba el reglamento, por ejemplo, de transferencias en blanco y negro como lo estuvo un año después. Es decir, por ejemplo, el futbolista no tenía un porcentaje de transferencia fijo y eso hubo que negociarlo durante días y noches. Y de pronto ya se puso en papel que de cada transferencia que se hace en el fútbol mexicano, el futbolista recibe el 10%. No es el 25% que establece la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo dice 25 más un 5% por cada año. Ok, está bien, no paguen eso, es demasiado, está bien, pero vamos a establecer un porcentaje en el que el futbolista lo reciba y lo reciba en serio. Porque en mi época, cuando yo jugaba, No pasaba. es cierto, tenías el 25 de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, pero te descontaban todo lo que te habían pagado. Entonces, cuando tenías una transferencia, por lo general tú le debías dinero al equipo. Era ridículo. Entonces establecimos 10% seco, perfecto. Y el jugador no tiene que pelearse. El club cedente es el que da ese 10% y al jugador, la comisión del jugador le entrega su cheque. Y la comisión del jugador vive del 1% de cada transferencia, que el club cedente la tiene que dar. Bueno, al principio era de goteo. Y no teníamos nada de dinero. Yo no tenía oficina, no tenía asistente, no tenía una computadora. Empecé poco a poco, y 6 meses sin asistentes, pues ya pude contratar una asistente. Y era todo de manera muy, muy, muy austera, absolutamente todo. Pero ese goteo del 1% hizo que en pocos años, cuando yo ya no estaba ahí, la comisión del jugador tuviera dinero suficiente para crear otro tipo de beneficios, otro tipo de representaciones al jugador. Y hoy en día es la Asociación de Futbolistas Claro. que está mucho más fortalecida. ¿De dónde nace ese sentimiento de querer ayudar? ¿Viste una mala experiencia? ¿O fue simple? No, ¿Te lo nace- inculcaron de chiquito? No, nace por lo mismo que te digo. Yo era muy participativo, ¿no? Por decirte algo. Para la edad mínima para votar en México, pues son a los 18 años. Bueno, desde los 15 yo estaba metido en mítines de algún partido político, volanteando, tratando de ser representante de casilla, aunque fuera menor de edad. O sea, siempre era muy, muy participativo en todo eso. Y cuando yo empiezo a jugar fútbol es cuando hay un movimiento un tanto importante de la Asociación de Futbolistas en México, encabezada por Javier Aguirre, y yo me sentí mal de no participar como yo sentía que tenía que hacerlo, porque a mí Javier Aguirre me invitó a ocupar un puesto cuando yo estaba empezando a jugar y me parecía muy, muy, muy prematuro. Y entonces le dije que no.
los apoyaba mucho, pero no participaba directamente en un puesto. Y me quedé todo el tiempo con eso. Y yo le dije, Vasco, esta te la voy a pagar. Esta en algún momento la voy a pagar. Y entonces era como una vocación que yo tenía que hacer algo por los jugadores. Y pues sucedió, al final de cuentas, lo de la comisión del jugador, que hoy es la asociación de futbolistas. Y cuéntame un poco, me hablas un poco de cuando el fútbol terminó, pero ¿cómo empezó? ¿Dónde nace el amor al fútbol? ¿Cómo te das cuenta que quieres ser arquero? ¿Quién fue la persona que más te inculcó? Pues nace como todos los futbolistas, supongo yo, de muy chavillo, cuando uno tiene mucho atractivo por la pelota y empieza a ver fútbol y empieza a jugar en la casa o en la escuela y se empieza a imaginar que puede ser uno futbolista. Yo soy el menor, no fui el menor, de 10 hijos. Pero además ¿saben lo que es el pilón, no? Ustedes. El pilón es... ¿Estás albureando? No. Sabíamos a lo que veníamos. El extra, el que llega. No, yo les tengo que contar a ustedes No, lo el que es pilón el es pilón como- de generaciones anteriores, incluso a la mía, porque cuando ibas a comprar a la tienda, Sí, tú es como- comprabas... No. Cuando Tú uno va a poner salsa, dice el ibas piloncito. a la tienda de abarrotes y comprabas por kilo. Ok. Y el pilón era el extra El que extra, te ponía. el extra. Bueno, y Sí, deme sí, mi pilón. sí. Entonces, en lugar de hacer 1 kilo, le daban 1 kilo y un poquito más. Bueno, Es como Tú las fuiste el tortillas. poquito más. yo fui el poquito más, pero fui un poquito más ya como 3 veces. Porque mi hermano el número 9 me saca 4 años y mi hermano el número 8 me saca 8 años. Y ya de ahí ya se va año Pero sí por fuiste año. muy pilón. Bueno, mi hermana mayor es 19 años más grande que yo, o sea, podría ser mi tu madre. mamá. Claro, pero por supuesto que sí, ¿no? Cuando iba mi mamá al kinder ¿Y- por y mí. eso te afectó? Iba mi mamá a recogerme al kinder y decía, ya llegó tu abuelita. O sea, ya llegó tu abuelita, Martín. Papás cuando yo nací, mi padre tenía 55 años y mi madre tenía 46, imagínate. ¿Fue extraño para ti? Sí, fue muy extraño. ¿Veías más en tus hermanos Fue muy como una extraño figura porque paternal? los papás y las mamás de todos mis amigos eran infinitamente más jóvenes. Sí. Entonces, ¿Cuánto te tardaste en reaccionar? entonces de que empieza porque yo vivíamos en una casa muy grande en Coyoacán, en la Ciudad de México, y tenía un jardín muy accidentado, pero siempre había un espacio donde yo jugaba con una pelota y jugaba con mi hermano Federico, que es el número 9. Los demás ya estaban muy grandes. Y Federico es el primero con el que yo veía fútbol y libros de fútbol y estampitas del Mundial 74, que fue el primero. Entonces, todos esos recortes. Y mi hermano, el que fue mi padrino de bautizo, es uno de los grandes. Y él también era muy aficionado al fútbol. Pero mis padres fueron tenistas. Ese es el tema. Mis padres se conocieron en una cancha de tenis y jugaron hasta después de los 90 años. Y fueron muy destacados en el tenis de México, pero no tenían absolutamente nada que ver con el fútbol. Y eso solamente de 2 hermanos. Y pues el gusto por la pelota y en la escuela y así. Y de repente se arma el equipo de la escuela donde yo estudiaba, el Centro Escolar Cedros, una escuela privada del Opus Dei. Y pues yo empiezo a jugar, pero como casi todos los porteros, yo lo que quería era meter goles. ¿No? O sea, ¿Y no eras tan casi bueno todos para los meter porteros- goles? Pues sí, jugaba de titular ahí, pero llega un buen día cuando me hago yo arquero. Yo tenía 13 años y mi hermano Javier, mi padrino, me enseñó una convocatoria en un recortito del periódico y me dice, mira, salió esto. O sea, los nacidos en 1967 se les invita a formar parte de las fuerzas básicas de Pumas y había unas pruebas en el estadio de los Pumas. Era durante una semana porque iban a crear la categoría de fuerzas básicas de los Pumas. Bueno, entonces fui yo el primer día, me acuerdo perfecto, con una camiseta blanca, y hice mis pruebas y quedé. Y fui pasando y pasando y pasando. Y entonces al final de la semana se iban a escoger los últimos 25. Entonces se cuenta que iban haciendo recortes. Y cuando voy al recorte del sábado, haz de cuenta, éramos como 50 y de ahí quedaban como 25. Y ahí me dieron cuello. Tú como delantero. Yo como delantero. Y me dieron cuello. Y yo me quedé pero herido, dolido. Y fui con el entrenador, un tipo que había jugado en los Pumas. Y pues
pues el armé. De chiquito ya eras Hay conflictivo. cosas que nunca cambian. Que por qué me quedaba yo fuera, que yo jugaba mejor que aquel y que aquel y que aquel. ¿Sí? Y me fui muy molesto y escuché cuando los citaban a los que se habían quedado en el equipo, cuando era el siguiente entrenamiento. Entonces los citaron. El lunes en la tarde, perfecto. No dije nada y me fui. Pues el lunes en la tarde llegué y otra vez fui de necio. Y el entrenador, el don Rulo Vázquez, me dice de manera de broma, me dice, pues faltó uno de los porteros. Y en realidad me faltó uno de los porteros. Que yo, si quieres, ponte de portero. Le digo, pues me pongo. Wow. Y voy y me pongo de portero. Entonces hubo como un partidito, así como un interescuadras. Y cuando acaba, me llama y me dice, pues si quieres, quédate de portero. Digo, pues va, yo me quedo. Me dice, yo te enseño aquí. Pues va, ahora. ¿Tú solo querías y jugar? me quedé sí, yo quería estar en el equipo de necio. Y me gustaba ponerme de portero, pero nunca así en serio. Nunca Y lo ahí viste. me empezó a enseñar, ¿no? Cómo se toma la pelota, cómo se recorre, todo así. Entonces tuve 3 años en las fuerzas básicas de los Pumas, pero yo paralelamente jugaba tenis. Y empecé a jugar tenis de manera muy intensa y empecé a entrar a los circuitos nacionales de juveniles y me empezó a ir bien y el tema, yo no sé si les pasó a ustedes también, que pues mi padre tenía muchísima afición por el tenis, era un enamorado del tenis y me apoyaba todo lo que fuera necesario por el tenis, pero lo que era de fútbol, nada, así nada. Necesitaba yo unos zapatos de fútbol, unos guantes, algo, nada. Entonces yo le tenía que inventar que necesitaba unos tenis para jugar tenis o que mi raqueta se había roto la cuerda. Y el dinero te lo... Y el dinero lo agarraba y me compraba unos zapatos de fútbol, me compraba Mañoso, unos ¿no? guantes y los escondía. Y así fue, y durante años así fue. Entonces, pero yo me dediqué a jugar tenis, ya les di las gracias en los Pumas, ya no seguí, pero continué yo jugando en Interclubs y jugando en el Club España y jugando... ¿Y le de ibas manera agarrando amor constante. a la portería o no? Sí, me gustaba mucho, pero era casi de manera empírica. O sea, lo que había aprendido yo en los Pumas y ya. Y las condiciones que entraba, traías. Sí, y ya, sí, pero realmente lo que yo sí jugaba mucho era tenis. ¿Y qué querías? ¿Querías ser jugador de fútbol? ¿Querías ser portero? ¿Querías Pues ser yo pensé que tenista? quería ser tenista. Yo lo que quería era representar a mi país. Yo quiero escuchar el himno mexicano, representar a México, si es en Copa Davis, tenis o no, de lo que sea, pero yo quiero representar a mi país. Entonces me empezó a ir bien en el tenis, pero no tan bien. O sea, alcancé a estar entre los primeros 10 del país de 18 años y menores, pero tampoco era gran cosa. O sea, no era como para ganar un torneo nacional, ni llegar a una final nacional, nada un de tema eso. local. ¿Olimpiadas nacionales? Sí, jugaba los torneos nacionales. Jugaba, sí, hacía la gira nacional. Y en ese entonces había unas visorías para universidades en Estados Unidos. Bueno, pues fueron las visorías y fui yo a probar suerte en esas visorías, me seleccionaron y me invitaron para estar en una universidad. Entonces eso también es como un parteaguas, porque un hermano mío había estado becado también en Estados Unidos para jugar tenis. Y entonces pues, fue como, bueno, pues vamos a hacer, me voy a ir a Estados Unidos y voy a jugar tenis, igual que le hizo mi hermano, y ya. Entonces acepté la invitación de la universidad, pero nunca me dijeron los pequeños detalles que hay en todos Las palabras... Las todo letras tipo de chiquitas. invitaciones. Y era, ¿Y qué pues era? el tipo de universidad que era, ¿no? Era sumamente religiosa, pero no de una religión que yo profesaba. Era en un pueblitito de Arkansas. Era sumamente radical en cuanto a las normas. Entonces yo me fui, yo acabé la prepa en México un viernes y el lunes ya estaba yo volando rumbo al pueblito de Arkansas y llegué allá y pues fue un shock Habiendo muy duro. aceptado. Sí, sí, sí. ¿Cuántos Y- años tenías? 18, cuando acabé la prepa exactamente. En este entonces ya el fútbol ya no era No, una sí, yo prioridad. jugaba fútbol, pero yo había jugado a buen nivel en Interclubs y ya, pero el entrenador que tuve en el último año de preparatoria, él me dijo, tú quédate, tú puedes jugar. Es un tipo que tiene un muy buen ojo y, de hecho, hasta el principios del 2019, hasta mediados del 2019, era el presidente deportivo de Pumas, José Luis Arce. Y él me invitó y me decía, pero tú puedes jugar, no te vayas. Entonces, fíjate, durante todo el tiempo que estuve yo fuera, que al final de cuentas, para hacer la historia corta, fue un año, nos escribíamos cartas. Y entonces él me decía,
¿cuándo vienes? Regrésate, vente, güey. Si no te gusta, Tú un año en Arkansas. 6 meses. 6 No meses. me gustó, no soporté la universidad. Armé yo, de hecho, el equipo de fútbol, ya, ¿sí? Entre unos centroamericanos y unos africanos. Inscribimos el equipo a una liga y eso fue lo que me mantuvo. Claro, tu respiro. Sí, todo lo demás no lo soportaba. No, era terrible. Entonces tiré la beca ya al final y me fui a Europa 6 meses. Te fuiste a Europa después. Me voy a viajar, sí. De mochilero me fui 6 meses. Pero me escribía yo con José Luis. Y entonces él me esperó cuando fue el Mundial 86. Me entrenó durante un mes para llevarme a prueba a un equipo de segunda división. Entonces, Tú ya todos con los días 20. pasaba él por mí a mi casa. Nos íbamos al bosque del Pedregal, allá en el sur de la Ciudad de México, con un grupo de jugadores de 5 o 6. Y me echaba yo el costal de balones al hombro y a subir. Había una cancha de arena volcánica y ahí le dábamos duro. Y todos los días. Entonces pasó un mes y me llevó a una prueba a un equipo de segunda división y me quedé en ese equipo. Se llamaba Toros de Texcoco. Era un equipo donde había varios jugadores que habían pasado por primera división, entre ellos Nacho Ambriz. Ah, mira. Y Nacho Ambriz fue uno de los que me adoptaron en ese equipo. Bueno, Nacho Ambriz, a los 3 meses de estar en ese equipo, estamos hablando del año 86, me lleva, él había ido al Mundial de la Unión Soviética un año antes, en el 85, con un entrenador que se llamaba Jesús del Muro, que fue un gran jugador también. Y me recomendó con él. Dijo, yo te voy a llevar con el Muro. Y sí, te voy a recomendar a la selección sub-17. Entonces no saquen cuentas de los años todavía, de las edades. Para esto ya eras arquero. O sea, volviste como Sí, yo arquero. ya estaba en el equipo de Toros de Texcoco, pero no jugaba. Yo era Ok. tercer arquero. Ok. Estaba muy chavo todavía. Pero Nacho Ambriz me lleva con Jesús del Muro 3 meses después y me quedo yo en esa selección. ¿Sigues viviendo con tus papás desde entonces? ¿Volviste a tu casa? Sí, yo vivía con mis papás. Y el tema fue que, pues, ¿cuántos años tienes? Pues 20. Pues doy, ahora vas a tener 16. güey. ¿Chiruleando? Esa es la sub-17. Estaba fresco el tema. Ahora vas a tener 16. Siempre voy en contra de... Y entonces pasamos por el túnel del tiempo. Increíble. Viva Éramos México. cachirules. La inmensa mayoría era la época de los De los cachirules. Sí, cachirules. para ustedes les parece muy extraño, pero era la forma que en México se hacía las selecciones Claro. menores. El que no era cachirul difícilmente podía jugar, así tal cual. Y pues me quedé todo un año y fui a un mundial en el 87. Un mundial en Canadá. sub-17. Sub-17. Con 20 años. Con 20 años. Increíble. No, increíble los otros equipos también. Iba a Bolivia, que tenías que ver las barbas que traían. Iba a la Unión Soviética, que tenías que... con fotos de sus hijos. Y iba a Nigeria, que la mitad del equipo estaba por su segundo Mundial Sub-17, imagínate. O sea, lo que éramos todos concentrados en el mismo lugar. No. Después vas al Mundial, regresas. Regreso del Mundial y yo le iba al Atlante. O sea, mi equipo de chavo era el Desde Atlante. morrito le ibas al Atlante. Sí, yo decía, ojalá algún día me encantaría jugar en el Atlante. Tenía mucho atractivo por Atlante. Y Rafael Puente me invita al Atlante y me dice, te voy a llevar, porque me lo encuentro un día en el centro de capacitación porque yo estaba concentrado para la siguiente selección, que ya era la sub-20, y me lo encuentro ahí y le digo, pues no, estoy aquí en la preselección, en la sub-20. Me dice, no, güey, ¿y dónde estás entrenando? Me digo, pues estoy yendo a un equipo que ya desapareció, que se llamaba Ángeles de Puebla. Yo estaba yendo claro. todos los días a Puebla y regresaba. Era un equipo muy chafa, que estaba en vías de extinción, pero un equipo de primera división, y me habían invitado y yo iba con un tipo todos los días y regresaba y me decía, no, ¿qué vas a hacer allá? No, me decía, yo te llevo al Atlante. Dice, pero te voy a llevar a primer equipo directamente con Manolo Lapuente. Y yo, bueno, órale va. Y me lleva con Lapuente y le gusta a Lapuente y me deja en el primer equipo, en el año 87. Como todavía no ni registrado ni nada, pero entrenaba con ellos. Y pasaron los meses y me registraron y terminé como tercer portero la temporada 87-88, que estaba Manolo Lapuente. Pues para mi fortuna, la temporada siguiente, la 88-89, llega Rafael Puente con Ricardo Lavolpe y hacen una dupla en el Atlante. Y pues ya me quedé Y yo te ahí. llaman. Llevan a Héctor Miguel Celada, portero leyenda del América. Llevan a otro arquero suplente que se llamaba Adrián Marmolejo y a mí me deja de tercer portero. Y pues fue el año en el que yo debuté
En el ese año, 87. 88. 88. Debuto, salgo mucho a la banca y por lo general jugaba los partidos preliminares. Entonces ese año pues, fue... Entonces tu muy proceso fue, importante. por así decirlo, completamente atípico a lo que es el de un Sí. futbolista Sí. regular. Uno pensaría que es un chavito de 13, 14 Y años. pasas por las fuerzas básicas, por las básicas. inferiores, No y hoy tuviste en un día pues proceso existe la normal. sub-13, la sub-15, la sub-17 y es el proceso que va llevando. Y tú estuviste saltando de lado a lado. En ese entonces Sí. existía la reserva especial y la reserva profesional. La reserva especial que no recibían apoyo económico, nada. La reserva profesional por lo general recibían una beca o algo así, pero entrenaban aparte, era otra cosa. Y la reserva profesional jugaba los preliminares y los que no entraban en la convocatoria del primer equipo podían bajar a jugar los preliminares. Entonces hacía mucho más competitivo. Y se jugaba realmente en los estadios 2 horas antes del partido estelar. Como hoy se hace con el sub-20 que se Pero es juega que, antes. pero no necesariamente. Algunos equipos juegan en el estadio y juegan Claro. en la mañana. Si se juega en la noche, están jugando a las 2 de la tarde. O sea, en ese entonces ya vivías el ambiente de lo que era el estadio. O sea, jugabas donde 2 horas después iban a jugar el primer equipo, ya con gente. Ibas a Monterrey y para el segundo tiempo del partido preliminar Ya ya había había gente. un 80% del estadio. Ibas a Torreón igual, ibas a Veracruz, plazas que llevaban mucha gente. Jugabas en el Estadio Azteca, o sea, todo. Pero entonces, ¿tu caso sí es un caso atípico o tu generación, muchos pasaron, no exactamente lo mismo, evidentemente, pero sí pasaron un proceso similar? ¿O tu caso específicamente de cómo llegaste a Primera División sí es atípico de lo Es de un atípico futbolista? porque por lo general pues habían pasado por reserva especial y reserva profesional casi todos. Yo no pasé por eso. Jugué con la reserva profesional, pero no entrenaba con ellos. Entonces sí, de alguna manera es atípico, pero no estaba tan bien estructurado como hoy en día. O sea, los jugadores debutaban de 20, 21, 22 años por lo general. Era muy raro el que debutara de 17, 18 años. O sea, Que aún lo es. O sea, aún- no tanto, de 18 años es muy común que debuten. Lo que pasa es que hoy en día es muy difícil que un talento de 15 años no sea detectado en el país. Y antes pues, era muy complicado. O sea, ¿Pero tú crees que eso sí pasó hoy? La cantidad de jugadores que empezaron a salir de Sinaloa, de Chihuahua, de Sonora, de Baja California, pues en ese entonces no se detectaban. No había nadie que fuera a verlos. Nada, había torneos amateurs, torneos de los barrios y torneos por estados y eso, pero pues si no se les antojaba a ellos ir, no tenían la posibilidad de viajar, pues no los detectaba nadie y eso pasaba muy a menudo. Y económicamente, como tercer arquero, ¿cómo te iba? ¿Cómo te sentías? Económicamente, ¿creías que pues, ibas a no, cumplir un sueño? ganaba muy poquito y fíjate, en ese entonces me acuerdo un consejo muy valioso que me dio Celada. Tú no escatimes en tus instrumentos, en tus herramientas de trabajo. Porque, pues, no, por los guantes están caros, me voy a comprar unos más baratitos. No, los zapatos también. No te patrocinan, ¿no? Pero tienes que usar lo mejor. Entonces, yo me gastaba mi sueldo, que no era mucho, me lo gastaba principalmente en guantes. Pues, no tenía nada que me los regalara. Y me lo gastaba en zapatos de fútbol y me lo gastaba en pants a veces de portero o en suéteres bonitos, ese tipo de cosas. Y pues en eso era, pues yo tenía la ventaja de vivir con mis papás. Y nos contabas al principio obviamente cuando uno entra en el mundo del fútbol empiezan a llegar las tentaciones, empieza a llegar un poco de fama, ya eres una figura pública. ¿Qué tanto te puede afectar eso? O sea, eras, de cierta parte, comentabas tal vez a veces rebelde, pero al final eres futbolista. La mentalidad de un futbolista pues tiene que estar enfocada en el campo. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, yo lo combinaba con el estudio. Yo estudiaba en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Pedagogía. Entonces yo entrenaba y me iba en las tardes a estudiar. Y después se empezó a complicar, pues porque las concentraciones, los viajes, dobles entrenamientos y demás. Y pues me echaba la mano en la universidad para entregar trabajos un poco después o compañeros con los que los hacía o los exámenes o eso. Pero pues era complicado, pero algo que se puede hacer, ¿no? Pero más allá de eso, cuando uno llega a ser futbolista, la fama que un futbolista adquiere después de debutar, ¿qué El tan momento en complicado es el momento en enfrentarla? el que yo me di cuenta que era conocido, porque famoso Juan Gabriel.
Famoso Alejandro Fernández, vamos. Aviéntate uno más reciente. Dime uno. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Famoso Maluma. Famoso Maluma. J Balvin. Ok, estaba yo Vidal pensando en Cantú, Vidal. famoso. No, esos son famosos. Nico Cantor, por ejemplo. ¿Esos son famosos? Son famosos. Nico Cantor, Nico Cantor es estrellita. No, Nico Cantor es conocido. Conocido. Sí, hay En la famosos oficina. conocidos. En la oficina. Famosos conocidos ya no. ¿No? Y Los don famosos nadie. están en otro nivel. Entonces, cuando yo me di cuenta que era conocido, fue la primera vez que yo me di cuenta que era conocido fue en la liguilla en la liguilla de Primera División. La primera liguilla que juega en Primera División, ¿Qué año fue? 92, 93. No habíamos nacido todavía. No, No hemos nacido todavía. no se perdieron de mucho, salvo de ver al Atlante campeón. O sea, 5 años después de que debutaste, ¿aún no te sentías reconocido? No porque no jugaba yo de manera Claro, constante, claro. sino hasta esa temporada. Jugaba algunos partidillos y eso. Y acuérdate que, bueno, bajamos a segunda división en la temporada 89-90 y en la 90-91 yo era muy conocido, pero dentro de los atlantistas. Después ya no era fácil, porque la temporada 90-91 fue también de gran aprendizaje en segunda división. Es cuando me toca al final de cuentas, o sea, nos vamos a un tercer partido en Puebla contra el Pachuca, nos vamos a serie de penales y pues es así como el momento mágico de mi carrera, ¿no? Que me toca a mí tirar el penal y con eso ganamos el torneo y regresamos a primera división. Pero pues todo dentro de un contexto de un círculo pequeño de los atlantistas. O no tan pequeño, pero de los No, atlantistas. sí, muy pequeño. No tan pequeño en ese entonces. Hoy en día, No, muy pero pequeño. cuando ya empiezas a ser transmitido en la televisión y te das cuenta que la gente te observa distinto, ¿no? Y la gente te reconoce y la gente te saluda o te pide un autógrafo, eso, entonces ya ahí cambia mucho. ¿Te gustaba o te fastidiaba cuando comienza? No, te gusta mucho, por supuesto que me gusta mucho. Yo seguía viajando en peceros, seguía viajando en el metro y seguía caminando mucho. Y... O sea, en ningún momento te envolviste en la burbuja de... No, para nada. No, después viene la época de la selección en la que también te vuelves mucho más conocido, pero hoy en día, la verdad que con las redes sociales es mucho más fácil. Claro, darse a conocer. Darse, o sea, que te ubiquen. Entonces no era fácil porque salías en la televisión, sí, en los partidos, en algunos programitas por ahí que te invitaban, salías en el periódico, sí, pero pues, si no te veían en ese momento, ya no te veían. Oye, y un pajarito por ahí me contó que la fiesta anual de los futbolistas era la fiesta de Félix Fernández. Una fiesta que duraba 2 días. Sí, es cierto eso. Que, por cierto, no habíamos Es cierto, nacido era- seguramente. Era una posada. Una posada. Muy entrecomillada. Era una fiesta en diciembre, lo más cerca de Navidad. Pero yo les dije hace rato que vivía en una casa muy grande. Pues éramos 10 hijos y mis padres. Entonces la casa se prestaba muy bien. Tú eras para el host. fiestas. Sí. Mis hermanos eran fiesteros y organizaban fiestas y eso fue como después, como que tomamos la tradición, los 2 hermanos más chicos, y se volvió muy futbolera. Además había ciertos requisitos. Tenía que haber más mujeres que hombres. O sea, las mujeres no pagaban, los hombres sí tenían que dar su O cooperación. sea, el requisito más importante. Sí. O sea, era un Las antro. mujeres, pásenle todas. O sea, era un antro en tu casa. Se volvía un antro, sí. Había concurso de baile. Había puestos de comida. Había una barra pues muy extensa también. ¿Qué año fue esto? O sea, ¿cuántos años lo Uy, no, hiciste? pero duró. Era una tradición. Por lo Ya. menos 10 años. Por lo menos 10 años. Pero lo bonito de todo esto, independientemente de los litros de alcohol, lo bonito de esto es que invitaba jugadores de todos los equipos de la capital. Entonces iban de los 5 equipos, o sea, de Cruz Azul, de Necaxa, de América, de Pumas y de Nesa y de Atlante, por supuesto, de los 6 equipos que estaban por ahí. Entonces, pues ya te conoces Entre los partidos. entre los partidos, o vas a selección, o por selecciones menores, o por amigo del amigo. Y entonces había jugadores de los 6 equipos en la misma fiesta y se volvía una dinámica simpática. Porque ¿Simpática? después ya te veías distinto en la cancha también. Claro, claro. Y terminas
por una identificación. Conviviendo muy más especial, con ellos sí. también. Y tú Tú estás de tienes que acuerdo. buscar un punto de identificación siempre con la gente que trabajas, ¿no? Si tú ya es inevitable que vas a trabajar con alguien, te tienes que llevar con esa persona y tienes que buscar un punto de identificación. Yo recuerdo cuando tuve algún problema para tener buena relación con algún jugador específicamente, tengo uno en la mente, que era ¿Quién? mi defensa central, y no me llevaba con él y no encontraba un punto de identificación y nos peleábamos mucho y yo decía, puta, pero este güey no lo soporto, ¿no? Y un día, regresando de un viaje, nos fuimos y nos pusimos una borrachera en Garibaldi. Ya, dije, ven, güey, vámonos. Oye, ¿te late? Vamos, echamos unos tragos. Sí, órale. Y nos fuimos, nos pasamos toda la noche. Él llevó unos cuates ahí, yo también le hablé a otros amigos y acabó una borrachera. Bueno, a partir de ahí nos identificamos por algo y nos apoyábamos mucho, nos entendimos y terminamos teniendo una muy buena relación. Fue lo que Tienes rompió el buscar hielo. punto de identificación, ¿sí? Y fue al final de cuentas, pues una borrachera. ¿Y esto no te empezó a etiquetar o a categorizar como Félix el desmadroso, Félix el de las fiestas o Félix? No porque llegas a los entrenamientos bien, porque llegas a las concentraciones bien. Nunca fuiste fiestero, o sea, en ese aspecto No, nunca pues sí. fuiste... Sí, yo era de una generación muy fiestera. O sea, mi generación de campeones del Atlante era famosa por ser muy fiesteros. Muy fiesteros. Pero nunca Y muy irresponsable. faranduleros también. Y muy faranduleros. Te estoy hablando, encabezado por el Piojo Herrera, Beto Andrade, Memo Cantú, el Potro Gutiérrez, Daniel Guzmán, Wilson Granolati. Era una generación de muy fiesteros. Pero eso Pero hoy en día no se puede hacer. no, pero nunca en concentraciones. O sea, sí. En tu tiempo libre. O sea, el clásico asado o la salidita o algo, pero los primeros días de la semana. Y luego ya. Entonces no era como para etiquetarte de ser fiesteros y cuando se puede. Claro. Y es un mensaje claro de que al final el futbolista es un profesional y que si uno cumple la cancha, pues es libre de mantener esa balanza de también uno tener una vida personal. Sí, pues tiene que cuidar su imagen. Claro. Por supuesto que sí. Y hoy en día es mucho más fácil descuidar tu imagen porque todo el mundo tiene una cámara en la mano. Con las redes sociales. Es claro, es facilísimo, ¿no? O sea, antes íbamos a las cantinas y las cerrábamos ahí. ¿Algo que hubieras hecho diferente en tu carrera de futbolista? Dentro de las cantinas nos Dentro de cambiábamos lo que la sea, ropa lo con que las sea. amigas que llevábamos. ¡Ah, no, eso no! Cambiaban la ropa. Creo que eso no lo hubieras hecho diferente. Creo que lo hubieras dejado igual. Eran retos simpáticos. Pero qué bueno, Retos no hay fotos. simpáticos. Qué bueno que no había un TV Notas en ese entonces. No, claro que había, pero... Creo que ya Vidal encontró a su próximo compañero No, de viaje pero a Cancún. Después estás en una etapa en donde vas al Mundial en el 94 Ajá. y tu prestigio, pues evidentemente sube. Ir a un Mundial te eleva a otros niveles. ¿Te llegaste a nublar en algún momento o nunca perdiste No. la cabeza? No. Simplemente lo que yo diría es que vives momentos en los que estás y no estás. Que no eres tan consciente de lo que estás viviendo y crees que eso va a ser de todos los días y va a durar mucho tiempo. Entonces, pues era normal ganar un partido, era normal jugar, era normal cobrar primas, cobrar un sueldo, era normal irte de viaje, ser reconocido, era normal jugar una liguilla, era normal una convocatoria de la selección. Se vuelve de lo más común. Recurrente. Eso, sí. Y entonces uno se acostumbra a eso muy fácilmente y dejas como de valorarlo y dejas de analizar realmente el momento en el que estás viviendo, ¿no? Entonces te das cuenta después, pasan los años, en esto yo estaba consciente y no estaba. Yo escribía mucho entonces a mí siempre me ha apasionado mucho escribir. Y yo lo que hacía esos momentos de reflexión que tenía eran sobre todo en las concentraciones o en los viajes. O me iba yo a comer solo, por ejemplo, y agarraba una servilleta de papel y empezaba a escribir. Y luego las guardaba, las juntaba. Y tiempo después empecé a hacerlo en libretas. Y las libretas me las llevaba para todos lados. Y el gran problema que tenía yo es que no la podía sacar a la cancha porque, bueno, pues evidentemente no la podía sacar, pero era cuando se me ocurrían
según yo, las reflexiones y los pensamientos y las ideas más maravillosas. Entonces llegaba yo así tal cual, acababa el primer tiempo y corría yo, entraba al vestidor y anotaba palabras claves sí, para que no se me fuera la idea y después para desarrollarlas, pero no era fácil. Entonces, era una manera de guardar el presente, de guardar la reflexión y el pensamiento que tenía, pero incluso de esa manera era muy fácil que se te fuera la esencia de lo que era realmente el momento. ¿Y de qué escribías? Reflexiones que me cayeran en la cabeza, lo que sea. Paralelismos, anécdotas, sensaciones, emociones de lo que pasa en una cancha, lo que estaba viviendo en ese momento, lo que estaba pensando, etcétera. Podía ser cualquier cosa, pero yo lo escribía. Hasta que un día, por consejo de un buen amigo, periodista muy reconocido, Javier Solórzano, él me dijo, empieza a publicar, arma un texto y públicalo. Más allá de las notitas y de los pensamientos, elabora un texto y empieza a publicar. Pero hazte a la tarea y ten el compromiso de publicar periódicamente, ¿no? Y empecé a hacerlo un día. O sea, llevé un ensayo, empecé a publicar en una revista y luego empecé a publicar en un periódico que era El Financiero y 6 meses después, en el 96, el Reforma me ofrece ser un escribir, columnista. Sí, columnista, semanalmente. Lo acepto y empiezo a hacer ese ejercicio. Y desde el 96 publico semanalmente. Era tu escape, escribir, Sí. si se podría decir así. Sí, totalmente. Te ayuda a generar también conciencia del momento, como lo comentabas. Sí, por supuesto, ya que no se te pierda todo eso, pero ya para entonces se me había perdido mucho de lo que vivía yo al principio, lo que te decía. Y hoy en día, ¿qué tan presente te sientes? Porque al final, cuando uno deja las canchas, pues uno se vuelve un poquito nostálgico. Sí, Y al mismo muchísimo. tiempo también uno se vuelve ansioso por lo que va a pasar. Hoy, ¿qué tan presente te sientes? ¿Sigues ¿Presente en qué sentido? de poder vivir el momento, como lo decías? No, muchísimo más, mucho más, sí, porque hay eventos en la vida que te hacen aterrizar y detenerte y observar mucho más detenidamente. Para empezar, el hecho de ser padre, ¿no? El hecho de tener hijos ya te crea una ¿A conciencia. qué edad fuiste papá? A los 30... Ay, güey, a los 33. Ya lo pusimos en jaque. En el 2000, a los 33. En el 2000, sí, a los 33. 3 años antes de que te retiraras. Sí, pero cuando ya tienes hijos, ya cuando cruzas la calle, ya volteas para los dos lados, ya no nada más para uno. Ya eres mucho más consciente y te cuidas mucho más. ¿Te costó colgar los botines? O sea, por No, este porque proceso tuve la acelerado. fortuna de recibir muchas señales de que se acercaba el fin. Muchas señales. No me costó tanto trabajo porque también hacía otra actividad, que era escribir. Y cuando yo me retiré, escribía, publicaba semanalmente. Tenía, era yo invitado a un programa de radio, ya estaba yo trabajando en radio, y hacía una pequeña capsulita en un programa que se llamaba Más Deporte de Televisa. O sea, ya estaba muy metido en los medios de comunicación, entonces no fue tan complicado. Además de las señales, para empezar, una lesión muy fuerte en la espalda. ¿Y tenías un plan? O sea, porque hoy en día vemos a muchos futbolistas que se retiran y no tienen un plan post-fútbol. Y terminan en bancarrota, terminan en el alcoholismo, terminan en las drogas. ¿Tú siempre tuviste claro qué querías hacer después de que te retiraras? ¿O tú fuiste un iluminado o tuviste la capacidad suficiente para encontrar el camino y siempre tuviste como más o menos claro el panorama? No, yo no estaba tan claro de qué es lo que quería. Sabía que me gustaba mucho estar en los medios de comunicación, sabía que me gustaba mucho escribir, pero no estaba yo claro que me fuera a dedicar a eso. O sea, yo siempre pensé que mi camino iba a estar Ligado al tratando fútbol. de regresarle al fútbol lo que me dio, que no me va a alcanzar la vida, incluso, ¿no? Haga lo que haga, no me va a alcanzar, pero yo me hacía muchos años con la comisión del jugador. Y de repente surge esas decisiones que se te presentan y que las tomas y que con el tiempo, pues en este caso yo me di cuenta que vale la pena. Pero
Pero, por ejemplo, me quedé con muchas ganas. Dije, o sea, qué güey, yo tenía que haber hecho el curso de técnico, por ejemplo, en su momento, ¿no? ¿Te hubiera gustado dirigir? En su momento. Me quedo con esa espinita. Dije, probablemente sí. Ya pasan los años y ya no. Pero incluso para la actividad que realizamos hoy en día es importante. Claro. Y hoy como papá, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a tus hijos de todo lo que has pasado? Tal vez alguna enseñanza, de todas las reflexiones que escribiste. Bueno, hay un concepto que se llama la sustentabilidad. Y se refiere específicamente a dejar algo mejor de lo que encontraste. Lo traté de hacer como jugador y lo trato de hacer como padre de familia, ¿no? O sea, que mis hijos vivan mejor de lo que yo viví, que mis hijos sean más preparados de lo que yo fui, que tengan más opciones, que tengan más oportunidades. Y de esa manera creo que uno ya puede cantar victoria, ¿no? Si ellos tienen más armas de las que uno tuvo. Y sucedía también en el fútbol, yo lo trataba de hacer mucho, ¿no? Bueno, con la comisión del jugador, por supuesto, pero también cuando llegan jugadores jóvenes, nuevos, tratar de aportarles, de dejarles un poquito más, ¿no? Que ellos tomen esa actividad un poquito mejor de la que la tomó uno, de lo que le encontró uno. Yo creo que pues, es la única manera de evolucionar, ¿no? Hoy en día también te sigues evolucionando, porque, o sea, te veo acabas de hacer medio maratón ¿hace cuánto? ¿2 meses? ¿Tienes 50 y cuántos? 52 años, sí. Pero fuerte. 52. Hablábamos del tema porque me comentabas que corriste el medio maratón sin música, sin nada, o sea, que te gustaba escuchar tus pies corriendo y a la gente y el ambiente. O sea, mentalmente eres una persona pues preparada para eso y físicamente también, pero ¿por qué querer seguir todavía evolucionando y dando más? ¿Qué es lo que más te motiva hoy en día? Porque es la forma de sentirse uno vivo y sentirse útil y sentirse sano. Yo creo que lo que uno valora ya pasados ciertos años y cuando te das cuenta que empiezan a morir los que están cerca de uno y mueren los padres y se enferman los hermanos y mueren los tíos, etcétera, y que uno está en una edad en la que pues, le puede suceder cualquier cosa, uno valora mucho más la salud que cualquier otra cosa que pueda tener y sentirse sano y sentirse bien físicamente, pues también hace que uno tenga mejores ideas, que uno duerma mejor, que uno coma mejor, que uno esté de mejor humor, que tenga la cabeza más clara, ¿no? Y que pueda ser una influencia positiva en los que están alrededor, al final de cuentas, ¿no? ¿Eres feliz en Estados Unidos? ¿La vida en Estados Unidos te gusta? Me gusta mucho. ¿Crees que en cuestión para el crecimiento de tus hijos es lo mejor que puede haber? Entendiendo que Sí. es primermundista y México no lo es. Pero más allá, en una cuestión de valores, de crecimiento, la cultura americana es quizás un poco más fría, más privada, más reservada. ¿Tú crees que eso es una ventaja para ti o para tus hijos? ¿Es una ventaja para mis hijos? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que sí. Ojo, la educación privada en México tiene un nivel más alto que la educación pública en Estados Unidos. Sí, él y yo llegamos a la misma edad y muchas cosas de las que vimos cuando llegamos ya las habíamos visto hace Ya las años. sí. Ya, a los Es muy 14 años que muy llegamos marcado, nos pasó ¿no? lo mismo. Nos conocimos Sí. en la escuela y era algo así. Y ya lo habían visto en México. Ajá, cosas sencillas como Sí. matemáticas, geometría, cosas Sin que embargo, y habíamos visto. paradójicamente, estudiar en Estados Unidos te da otro estatus. Otro ¿no? prestigio, Y claro. otro prestigio, sí. Es un estilo de vida totalmente diferente, Sí. pero en el tema educativo... No, sí, para mis hijos sí ha sido una buena opción, porque al final de cuentas, pues bueno, van a ir a la universidad y van a estudiar lo que quieran y van a hacer... Y luego también te das cuenta que no es tan indispensable no terminar una carrera. O sea, nosotros nos enseñaron que tenemos que ir a la universidad y tenemos que terminar una carrera para tener un buen trabajo. Hoy en día te das cuenta que no es así, Totalmente. ¿no? O sea, Creo que es importante la educación, pero no necesariamente. Yo siempre he pensado que el sistema educativo no es el que te lleva, sino la educación y el conocimiento que adquieres. Al menos así lo veo yo, pero no sé si es lo mismo que estás diciendo tú. No, ahorita. desde luego que sí. Es la disposición y el interés y la pasión que tú tengas y la vocación que tengas por alguna actividad. Pero bueno, regresando a la pregunta original, sí, yo creo que ha sido una buena decisión. De hecho, cuando nosotros nos mudamos acá, solamente teníamos a mis 2 hijas y ya no íbamos a tener más. La vida en Estados Unidos
nos abrió la posibilidad de buscar un tercer hijo que en México no lo habríamos hecho. Y entonces llegó mi hijo Martín en el 2008, ¿no? Y pues, ha sido también un regalo maravilloso. Sí tienen más posibilidades porque ellos siguen siendo mexicanos. Ellos van mucho a México. Me interesa mucho, nos interesa mucho que su educación también tenga que ver con México, con ese país en el que nacieron, al menos mis hijas. Que valoren lo que es México, que vean también la pobreza, que participen en labores sociales y altruistas con un país que les gusta mucho, que lo sienten como suyo, que les gusta visitar y que les genera mucha inquietud. Y creo que lo que dices es importante. Al menos Vidal y yo llegamos a este país, somos mexicanos, amamos nuestras raíces, estamos orgullosos y al mismo tiempo también le sacamos fruto y absorbemos lo mejor de ambos países. Entonces, como dices tú, tus hijos también, aunque nacieron acá, muchísimo. te complementan, Sí. entendiendo bien que tienes una cultura y que también hay que respetar cómo se maneja todo en este país. Sí, pero no sabes hacia dónde te va a llevar la vida después, ¿no? Y las posibilidades que se abren con tener dos países que son tuyos, ¿no? Sí. O sea, tener Es dos complicado. nacionalidades, dos idiomas. ¿Ya no te ves regresando a México a vivir? Más allá de lo que el trabajo pueda decir, o sea, tú, Félix Fernández. No sé, no te diría categóricamente que no. No te lo diría. Pero estoy hoy en día muy a gusto donde trabajo y donde vivo. ¿Podrías decir que has sido un bendecido de la vida? Sí, ¿Hay sí, algo que le un reprochas? privilegiado, definitivamente. ¿Algo le reprochas a la vida? No, lo que le puedo reprochar ha sido por mi culpa, nada más. Pero entonces me lo reprocho a mí, no a la vida. No, desde luego que no. Yo he sido un privilegiado y siempre he pensado que los privilegios y el privilegio de haber sido futbolista, por ejemplo, también es un compromiso. Es un compromiso que te lleva o que te tiene que llevar a echarle la mano a los que no tuvieron ese privilegio, a los que no fueron tan favorecidos, ¿no? O sea, nadie escogió dónde nacer, ni cómo nacer, ni qué educación tener, ni qué familia tampoco. Ni nadie escogió ser sano o no tener alguna enfermedad o un padecimiento, ¿no? Pero sí estoy convencido de que si no lo tienes, que si eres un privilegiado, regresando otra vez, es porque tienes el compromiso de echar la mano a los que no lo son. Bueno, Félix, te vamos a hacer la última pregunta. Es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y le llamamos los 3 consejos. Consiste en que le tienes que dar un consejo a ese niño que algún día aspira a ser profesional. El segundo consejo es para ese futbolista actualmente practicando el deporte. Ajá. Y el tercer consejo es para ese futbolista que ya tuvo que retirarse de las canchas y tiene que continuar con su vida. Tú ya viviste las 3. Entonces me gustaría que empecemos con el niño. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué consejo le daría al niño? Que no haga fiestas. No, claro que sí, que haga fiestas, por supuesto que sí. Quizás sería un consejo que no se limita al fútbol, ¿no? No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Y eso no solamente se limita al fútbol, ¿no? Se limita a cualquier actividad y creo que es un consejo de vida y una actitud que es muy importante. Para el que está activo es cuida tu profesión, valora tu profesión y empieza todos los días. Y para el que ya se retiró, ese es otro. Ajá, el que ya tiene que decir adiós. Para el que ya se retiró, le diría, vas a pasar el resto de tu vida buscando una actividad que te genere la misma plenitud que te generaba ser futbolista y estar activo. No la vas a encontrar nunca. Pero encuentra una actividad en la que te sientas útil y en la que puedas desarrollar todas esas herramientas que te dio el fútbol y que fueron muchas y probablemente ni siquiera tú sabes que las tienes. Buenísimo, Félix. Muy buenos consejos. ¿Sí? Creo que mucha gente
La verdad, la idea de este podcast es eso, que la gente se identifique y que se dé cuenta que los futbolistas son también personas y que también tuvieron un proceso y que así seas un niño, o seas un futbolista o seas un ex profesional, pues puedes valorar la vida de la misma forma como tú lo haces, como nuestros invitados lo hacen. Y pues nada, de verdad Y que... al final de cuentas uno no deja de ser futbolista. O sea, nosotros analizamos el fútbol y lo vemos y nos sentimos parte del fútbol, ¿no? O sea, uno no le llamaría a alguien exmundialista, no le llamaría exmedallista. Pues no, eres mundialista y eres medallista. Y eres medallista y serás futbolista toda tu vida porque lo llevas ahí aunque ya no lo practiques, aunque no estés ahí. Pero eres parte y te sientes también con esa responsabilidad, ¿no? Pues si estamos metidos en el análisis del fútbol, bueno, pues realmente darle realmente el análisis que merece la gente, o darle el entretenimiento, o darle la diversión, o darle la información también, lo que sea, ¿no? Pero es una manera de regresarle al fútbol lo mucho que nos dio, aunque insisto, ¿no? No nos va a alcanzar la vida para dárselo. Buenísimo, Félix. Bueno, pues ahí lo tienen. Si les gustó este podcast, compártanlo y les va a llegar una invitación de Félix para su próxima fiesta. Sí, la nada más próxima que posada nos tienes que invitar. Yo creo que va a ser un fracaso porque si hago una invitación para la fiesta, primero, yo creo que la mitad ya lo vive. Y la otra ya está en la tercera edad. Bueno, pero tú tranquilo. Tú que aquí pon la está locación nueva- y nosotros llevamos Aquí estamos- el alcohol, la No, familia. no. Aquí está la nueva generación. Ya saben, si les gustó, compártanlo y les va a llegar una invitación personal de Félix Fernández a su casa aquí en Miami. Y nada, que compártanlo con todos sus amigos y nos vemos en el próximo episodio de Detrás del Balón.